Hay todos usted sintoniza Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada y por supuesto también tenemos nuestra transmisión cultural a través de Canal 2 de San Antonio. Bueno, desde los estudios nuestros ubicados aquí en San Antonio, hoy día vamos a conversar con el periodista y escritor Pablo Salinas, quien es de Algarrobo, que ha escrito varios libros, además sostiene su portal informativo Algarrobo al Día, que se puede ver en Facebook, tengo entendido. Y por supuesto hoy día vamos a hablar de su nuevo libro que se llama Constelación Nacional, entre otras cosas. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Chilena FM a Canal 2. Súper bien, muchas gracias por la invitación, Luis. Yo encantado de estar aquí conversando contigo. Bueno, primero que todo, cuéntanos un poco de este libro. No es el primero que escribes, tengo entendido que ya hay otras publicaciones antes. Cuéntanos un poco esta trayectoria en el mundo de la literatura que has tenido tú acá en la zona. Sí, bueno, este en rigor es el octavo título que publico y es el tercero que se inscribe en dos asuntos. Uno, el sello editorial, que es Ya. Ediciones de los 10. Más de alguien me ha preguntado qué pasa con las portadas, que las portadas son medias como abstractas, medias crípticas, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que tiene que ver con la preferencia, por así decirlo, con la orientación editorial del sello mismo. Ujú. Y tercero también en lo que tiene que ver con la investigación patrimonial. Ya. Yo he publicado anteriormente a el Constelación Litoral, el 2023, Ya. luego Apuntes sobre Algarrobo, y este es el tercero, que es Constelación Nacional, que tiene que ver, tal como su título lo indica, tiene que ver con una investigación en torno a nuestra cultura, la riqueza, nuestro patrimonio ligado a las artes, a la cultura, pero ya de carácter nacional. Ujú, claro. Bueno, cuando hablamos de Constelación Litoral, que fue el libro anterior, ¿no es cierto?, que ya se enmarca en esta dimensión patrimonial, cuéntanos un poco qué es lo que podemos encontrar en estos textos, también con la historia de Algarrobo, ¿no? Sí. Mira, el concepto de constelación es bien interesante. Yo de alguna manera lo abracé y no lo solté más, porque tiene que ver con precisamente un poco, yo creo que cualquiera de nosotros cuando uno escucha el término constelación, dice las estrellas, Claro. un conjunto de estrellas. Y estrellas de distinta intensidad, por así decirlo. Hay estrellas que brillan más, otras un poquito menos. Pero al final es un conjunto bien diverso, bien rico de cuerpos celestes, Correcto. cuerpos lumínicos, por así decirlo. Bueno, yo hago ese traspaso desde lo astronómico a lo cultural, a lo patrimonial. Ya. O sea, el ejercicio es el siguiente: las figuras que brillan más porque son más conocidas, Neruda, Mistral, por decirte casos bastante manejados por todos nosotros, y otros que están un poquito más en segunda o tercera línea y que no por eso son menos importantes. Entonces de ahí armo este concepto y hago el ejercicio de rescatar. En el caso de las figuras que ya están súper transitadas, no las rescato, sino que simplemente como que reabordo, reaproximo una lectura a estas figuras. Y en el caso de las figuras que están un poquito más, como te decía, en segunda o tercera línea, Ya. sí, muchas veces hago una labor de rescate. Apuntando al primer título de los mencionados, Constelación Litoral, Sí. tiene que ver con el patrimonio, Luis, de nuestro litoral llamado los poetas. Ya. Muchas, yo creo que tú y yo, cualquiera de nosotros dice sí, al menos las cuatro comunas de Cartagena al norte, es reconocido como el litoral de los poetas hace unos 20 años más o menos que empieza a golpear el término y a adoptarse. Formalmente una novela señalética del MOB, todos los letreros Sí. dicen litoral de los poetas. Un turista tal vez va a decir litoral de los poetas Neruda, Claro. y después tal vez Huidoro, uno que sea un poquito más, y otro que sabe ya más todavía dice Parra. Claro. Pero hay más que Más que estos tres, ¿no sé? Claro, por supuesto. Entonces yo lo que quise, un poco ese, como se dice en la jerga, como un secreto a voces, que decía, no, si parece que hay más que eso. Incluso debería ser llamado, rebautizado como el literal de las artes. Porque Ya. la riqueza que tenemos acá es mucho más que esos tres grandes poetas. Bueno, yo en Constelación Literal hice esa investigación. ¿Y Rescatar varios. qué sorpresas hubo en esa investigación? Hablé un poco de Constelación Litoral, después hablamos de Sí, por pero supuesto. ¿qué sorpresas te dejó Constelación Litoral? ¿Qué pudiste comprobar? Hablabas de estos tres grandes pilares de la literatura nacional que obviamente están aquí, centrados en esta zona, pero ¿qué más pudiste encontrar? Bueno, que es súper justo tratar de apuntar a que ese eslogan o ese apodo, no sé cómo llamarlo, se ensanche a el litoral de las artes. Ya, Porque tenemos grandes figuras de otras disciplinas artísticas mira, que no tienen nada que ver con la poesía. O sea, tenemos compositores, gente que destacó, grandes creadores musicales de nuestra historia nacional. Tenemos pintores destacadísimos, tenemos figuras
de la literatura. Como tú lo dijiste, me definiste a mí como un señor que investiga lo que tiene que ver en la literatura, más allá del género de la poesía. Claro. Aquí hay poetas en nuestro país, los Nobeles, los dos grandes Nobeles, son poetas, pero hay grandes novelistas, grandes narradores que no son precisamente poetas, como en el caso, hablando de sorpresa, lo que pasa con Manuel Rojas. Manuel Rojas, el autor de la novela, una de las novelas más famosas, que es Hijo del Ladrón, y no solamente Hijo del Ladrón, varios de sus títulos, como El vaso de leche, como un gran cuentista, ¿no? Que otrora, cuando estaban la pauta, como se decía, esta de la lectura obligatoria, Claro. cuando nosotros éramos jóvenes, Sí. nos hacían leer estos libros. Eran Sí, claro. por lo mismo nosotros tenemos muy grabado el nombre de Manuel Rojas. Y Manuel Rojas tuvo un fuertísimo vínculo con el Quisco. Construyó una bella casa, escribió buena parte de precisamente su novela más célebre, Hijo de Ladrón, en su casa quisqueña. En Cartagena tenemos, aparte de Vicente Huidobro, tenemos un compositor que desgraciadamente, claro, los especialistas en el ámbito musical lo van a reconocer, pero el común de los mortales, el común de los chilenos, se les pierde un poco de vista, pero es un tremendo compositor que es Enrique Soro. Ya. Enrique Soro es considerado el creador de la sinfonía en Chile. Ya. Es un señor de una envergadura bien importante y él tuvo un vínculo, como te decía, súper fuerte, súper estrecho con Cartagena, al punto, Luis, de que le dedicó una composición, Impresiones de Cartagena. Impresiones de Impresiones de Cartagena, una pieza que uno cuando la escucha se da cuenta cuánto quería Enrique Soro a Cartagena. Tanto así como en un tono muy Esas impresiones de Cartagena está disponible, la pueden encontrar en YouTube. Sí. Afortunadamente lo grabaron nuestro amigo Alex Jusaco junto con su señora Ivanka Milosevic. Afortunadamente es una pieza para violín y piano. Entonces no requiere una gran orquesta, una gran producción. Fue relativamente, no quiero aplicar el término fácil o sencillo, pero no fue No complicado. tan complejo. No tan complejo, claro. Exacto. Y se grabó. Y está registrada y está en un disco. Y el disco, como dices tú, está, si uno lo busca en YouTube, va a ver con ella. Bueno, invitamos a la gente ahí, Impresiones de Cartagena de Enrique Soro, para que tengamos más contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué otra figura? Bueno, ahí está una gran sorpresa, a propósito de la sorpresa que yo te preguntaba, porque obviamente ahí pudiste rescatar algo bien importante y traer a la actualidad probablemente nombres que desconocíamos. Sí. Por ejemplo, hay otros casos, Luis, Camilo Mori. ¿Ya? En el Quisco, el Centro Cultural Camilo Mori. Sí, claro. Pero no es un nombre que se le puso porque lo encontraron bonito. Pero ahí está el tema. Sí. A ver, si uno no lee mi libro, uno dice, bueno, ¿dónde hay información respecto a por qué este Centro Cultural del Quisco la pone en Camilo Mori? Alguien, te insisto, si hagamos una investigación, alguien más o menos sabiondo o más o menos veterano, por así decirlo, va a decir, no, ¿saben qué? Camilo Mori fue el diseñador nada menos que del escudo ¿Ya? del Quisco. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué este señor tendría ese amor un poco infundado, un poco no sabemos cuál es la razón de que por qué se vincula tanto Camilo Mori con el Quisco? Yo me di cuenta, Luis, de que no había nada escrito, no había investigación, no había la historia de vida que relacionaba a Camilo Mori, que, dicho sea de paso, es un tremendo artista, es un artista que es muy vigente. Después de 50 años de fallecido, siguen haciéndose, exposiciones. Él es un señor muy versátil. Obtiene el Premio Nacional de Artes, pero como te digo, han pasado 50 años de su muerte, más 53 años, al 2026, se siguen haciendo exposiciones, retrospectivas. Se le destaca, por ejemplo, él fue un gran afichista, un creador de afiches. Entonces, es un maestro. En todas sus letras. Hay una cultura que lo rodea ahí, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Bueno, y eso no estaba consignado en el libro, digamos, la historia de vida de Camilo Mori con el Quisco. Yo me encargué un poco de ofrecerle al lector actual la historia de vida que no estaba escrita, que vincula a Camilo Mori con nuestro litoral. Bueno, me imagino que esa historia permitió fehacientemente reafirmar que sí hubo un vínculo entre Camilo Mori y el Quisco. Por supuesto, tuvo su casa, construyó su casa. Detectamos su casa, afortunadamente la mayor parte, o sea, la totalidad de las figuras son, si no me equivoco, son 15 o 16 figuras las que están en este libro Constelación Litoral. Todos estos artistas, hombres y mujeres, construyeron sus casas. Entonces eso quiere decir de que no eran señores que venían de paso, en corto. No es que venían un fin de semana a pasarlo bien, a descansar, a tomar aire puro, comer un buen mariscal. No, ellos se establecieron. Y afortunadamente, como te decía Luis, las casas están todas en pie. En mejor o menor estado, pero están en pie. Y eso es posible que uno las pueda recorrer y visitar. Absolutamente. O sea, potencialmente hay ahí una ruta cultural, digamos, de un potencial bastante grande. Que te da más contexto todavía de lo que estamos hablando hoy día. Total.
Bueno, les recuerdo que hasta ahora estoy conversando con Pablo Salinas, periodista, escritor, acá en Chilena FM, a propósito de sus libros, pero hoy día hablamos de Constelación Nacional, pero estamos haciendo un repaso también a otra de sus obras, Constelación Litoral. El otro era la historia de Algarrobo, se llamaba. Apunte sobre Algarrobo, Sí, claro. ¿qué te motivó a ti a escribir y qué encontramos ahí en Apuntes sobre Algarrobo? Sí, bueno, yo resido en la comuna de Algarrobo. Yo tengo una relación de vida de toda mi vida, mis 56 Ya. años. Pero no naciste en Algarrobo. Ya. No, pero yo me vine cuando tenía 19 años. Ya. Entonces ya soy un ¿Te nano. enamoraste de Algarrobo? Pero absolutamente. Sí, pero Absolutamente. cuando llegaste a los 19 años, ¿tú habías venido antes a Algarrobo? Sí, sí, como Ya. veraneante. Como Ya. veraneante. Uno Ya. como veraneante generalmente un poco, no es por querer homologarme, por así decirlo, con estas grandes figuras de la cultura, pero de alguna manera es lo que seduce a todo el mundo. Ya. A todos, de alguna manera, uno cuando tiene una cierta sensibilidad, se enamora de este litoral nuestro. Sí, 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 de repente uno lo tenemos tan cerca, las bondades naturales, sobre todo el aire puro, el paisaje, las quebradas, la playa Claro. misma. Está todo En fin. como cerca, ¿no es cierto? Distintos paisajes. Sí, sí, sí. Genera una riqueza, genera, por así decirlo, una inspiración. Es un hábitat bastante estimulante en varios términos. Bueno, y de ahí viene tu interés por investigar la historia de Algarrobo. Exacto, exacto. La historia de Algarrobo. ¿Cómo nace Algarrobo? Bueno, Algarrobo, el nombre, por ejemplo, no me lo preguntaste, pero la gente generalmente me pregunta de dónde viene el nombre Algarrobo. Ah, Había sí. muchos Algarrobos, había un bosque de Algarrobo. Tú sabes que yo no soy el primero, y en Ya. eso me puedo de alguna manera también apoyar en otros investigadores que han venido antes que yo, que no se ha logrado con detectar en forma bien corroborada, bien sólida, del porqué del Ya, ¿de dónde algarrobo. viene el Eventualmente uno se queda solamente a las conjeturas. Eventualmente había un gran algarrobo, Ya. tal vez otrora hubo una, no sé si un bosque, pero una Como un plantación, algarrobal, a lo mejor. o algo así como un algarrobal, pero documentos, fotografías, cuadros, algún testimonio sólido al respecto, no lo hay. Pero ¿de cuándo es su origen? O sea, Algarrobo, y yo no es porque me ponga la camiseta, cuando repito esto digo, bueno, tampoco seáis tan localista, digamos, Ujú. porque tú vives acá a decir que amas el balneario, pero hay un historiador chileno que es muy reconocido, que es Hernán Rodríguez Villegas, ¿Ya? que él dice que Algarrobo podría ser perfectamente el balneario más antiguo de Chile. Así, ¿ah? Sí, sí. Entonces uno dice, bueno, pero desarrollémoslo. Está bien, esa es una tesis, a ver cómo se sostiene. Claro. Y yo, por ejemplo, Luis, di en esta investigación, que quedó condensada en el libro Este Punto Cero Algarrobo, un vínculo que es bastante notable, que Ya. es el que establece Manuel Montt, presidente de Chile, Ya. con Algarrobo ya en la década de 1840. Mira. 1840, 1844, yo di con cartas donde Manuel Montt le dirige a familiares, a su madre, a familiares, del año 1844, desde Algarrobo. Ya. En febrero de 1844 en adelante. Ya se usaba el nombre Algarrobo en Claro, 1840. claro. Ya, o Claro, sea, exacto. tenemos el uso del nombre Algarrobo a partir de cierta fecha, pero todavía no sabemos hacia atrás por qué le pusieron ese nombre. No, Pero no, eso ese se pierde nombre- la noche de los tiempos. Pero por es así muy decirlo. antiguo, ¿ah? Es muy antiguo. El nombre de Algarrobo es muy Claro, antiguo. estamos hablando de 180 años atrás y ya se le decía el Algarrobo. El Algarrobo. Luego se sacó el L y se Quedó mantuvo por- Algarrobo. Pero ya en aquel entonces se decía el Algarrobo. Sí. Sí. Como te digo, un balneario que tiene se remonta a comienzos de la vida republicana, por así decirlo, porque se llama Manuel Montt el año 40. Y hay cierto señor que también es una figura bien destacada en el Algarrobo de hace un siglo, que es don Demetrio Vergara, él fue regidor de Casablanca. Él compra una casa que hasta el día de hoy se mantiene en el casco histórico de Algarrobo, y él en una entrevista que le hacen en 1966, cuando ya está anciano, dice que eventualmente antes, porque uno dice, ¿por qué Manuel Montt terminó veraneando en Algarrobo? Sí. Y según él, según que es una voz relativamente o bastante autorizada, dice es porque el presidente Bulnes, que es su antecesor en la presidencia de Chile, también veranea en Algarrobo. O sea, Mira. eventualmente ya en 1830 o incluso más atrás, ya conspicuas figuras, ¿no?, de nuestra élite, de la sociedad chilena, venían al Algarrobo a veranear, lo cual es un hecho bastante Claro, importante. pero si nos imaginamos en el contexto de la época, debe haber sido todo una sola playa, ¿no es cierto? Con todo lo que tienen las playas, bosques, plantas, arena, mar, y no debe haber habido la diferencia que vemos hoy. Entonces,
¿qué captura la atención? ¿Qué tiene ese lugar que captura la atención y se instala ahí? Es que lo que pasa que Luis es en términos, claro, de acuerdo, o sea, en términos como administrativos, políticos administrativos, los que reconocemos hoy, obviamente eso no existía y era una pura playa. Pero algo había ahí. Es que es la forma de la rada de Algarrobo, me atrevería a decir, porque Manuel Montt, en estas cartas, como te digo, que él venía con su familia, con su señora y sus hijos, él siempre habla de las bondades del mar, de los baños de mar, dado que tiene muy poco oleaje, permiten que los niños se bañen sin problemas. Es una poza, por así decirlo, una rada muy abrigada, muy protegida. Entonces yo creo que por ahí puede partir un factor distintivo en Algarrobo que para la familia, para los niños chicos, permite que la gente se bañe sin mayores, sobre todo en aquel entonces, sin mayores trastornos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque siempre cuando uno habla de balnearios importantes, uno inevitablemente habla de Cartagena, donde la élite venía a veranear y todo eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasaba con Algarrobo en esa época? Entonces convivía con Cartagena, pero convengamos que Cartagena debe haber aparecido paralelamente en esa época, un poco después, porque me imagino que habitantes de Cartagena tienen que haber llegado en la misma época en Algarrobo, pero la ciudad como que se formó un poco después, hubo mayor interés a comienzos del siglo pasado, ¿no? Sí, bueno, lo que tiene con Cartagena también afortunadamente hay historiografía al respecto, hay gente que ha estudiado la historia de Cartagena, y Cartagena, eso yo no voy a decir ninguna cosa muy bizarra. Hay un antecedente que yo en mi libro le reservo de hecho un capítulo que tiene que ver con el patrimonio inmueble, o sea, en el fondo con las casas, las construcciones, la data de las casas. De Algarrobo tenemos nada menos que la iglesia La Candelaria, que es de 1837. ¿Me entiendes? Entonces el ejercicio deductivo es muy simple. Uno dice, bueno, se hicieron estos señores hace casi 190 años atrás el esfuerzo de construir una iglesia grande de adobe, porque la iglesia de la Candelaria no es una super iglesia, pero es un esfuerzo importante. En aquel entonces, ¿qué los llevó a construir una parroquia de esa envergadura? Claro. O sea, la deducción es porque había movimiento social. Algo pasaba. Tú construiste una parroquia en el desierto, por ejemplo. Exacto, tal cual. No había lugar despoblado. No habían fieles, por así decirlo, suficiente, entonces no se justifica la construcción de una parroquia. Entonces, Algarrobo tiene un casco histórico, como te decía, que es de esa fecha. ¿Qué se considera el casco histórico de Algarrobo? Lo que está reconocido como zona típica. El año, si no me equivoco, 1990, 4 años antes, posterior al terremoto del 85, 1986 se consagra como monumento histórico la iglesia misma y 4 años después, en 1990, se extiende todo un área como zona típica. Eso es lo que se considera el histórico, es alrededor de la iglesia de la Candelaria. ¿Eso qué calles son más o menos? La calle, bueno, el sector de la actual Playa de las Cadenas, la actual Carlos Alessandri, y alrededores, Casa de la Cultura, iglesia, alrededores de la iglesia de la Candelaria. ¿Y qué tan antiguo es el actual edificio de la iglesia de la Candelaria? La Candelaria, como te digo, es de 1837. No, pero el edificio es el mismo, ¿no? Sí. ¿Es el mismo edificio? Claro. O sea, hay un valor patrimonial importante. O sea, yo por eso me sigo escribiendo, porque digo, esto es algo que realmente en la provincia no tenemos un inmueble tan antiguo. Me considero que hoy día estoy descubriendo muchas cosas que deberían saberse, pero yo pensé que porque uno normalmente construye una iglesia en una época, después va cambiando el edificio y... No. Ya, este es el edificio original de 1836, como tú dijiste. Sí. Alguna modificación tendrá, pero es lo mismo en el fondo. Ha resistido el paso de los terremotos, más que el tiempo de los terremotos. Mira. Como te decía, el terremoto que lo afectó, porque ya tenía 100 años, del 85, lo afectó. Le generó trastornos más o menos severos, pero no la tumbó, no la echó abajo. Tú sabes que aquí los terremotos son cosas serias y de repente derrumban a un inmueble. En este caso, propició de que se hiciera una reconstrucción y acto seguido el Estado de Chile se dio cuenta que tenía un valor patrimonial importante. Entonces la declaró como monumento nacional. Sabes que ese no fue el tiempo del programa, pero te quiero invitar para que en una próxima semana podamos hablar del libro Constelación Nacional. ¿Te tinca? Sí, por supuesto, encantado. Bien, pues estimados oyentes, la próxima semana estará con nosotros Pablo Salinas para conversar sobre su libro Constelación Nacional. Ahora seguimos con nuestra programación.